Y el primero de nuestros compañeros en estar en el living de Telediario Federal es Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Buen lunes. ¿Todo bien? Día Bien. Especial para los argentinos, ¿eh? El Día del Amigo. El Día del Amigo es muy especial, con características que no nos hubiéramos imaginado nunca, ¿no? Esto de compartir por videollamada una amistad. Por ejemplo. Lo virtual. Sí. Eso me parecía de ciencia ficción, ¿no? Si te lo pensábamos hace 10 años. No, increíble. ¿Qué vas a hacer hoy? Me conecto con un amigo. Bueno, ¿cómo? Sí, mucho menos también. Y mucho menos también, claro. También, ¿no? Ha cambiado, ha avanzado mucho la tecnología en el último tiempo, muy rápidamente. Sí. Y bueno, es ha servido, ha servido. No es lo mismo, pero ha achicado esa creo distancia. Que sí, yo creo que sí, efectivamente, coincido con eso. Uno, incluso, vos fíjate que aquellos que no tenían contacto antes con la tecnología, lo han incorporado, lo han naturalizado, y hoy uno se puede encontrar con una persona mayor, digamos un adulto mayor, que maneja abiertamente la tecnología y hay un vínculo. Yo prefiero ver a la persona. Sí, yo también. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Y aparte, bueno, ya lo hemos hablado, no tiene solamente que ver con la amistad y con las relaciones sociales, pero cómo la virtualidad ha llegado, desde los negocios económicos, desde el teletrabajo, desde las compras online, que ha aumentado, no es que no existían, pero que han aumentado realmente muchísimo. Bueno, todo esto tiene que ver. Y a nosotros que todavía nos cuesta mucho, algunos cambios, porque sean todo demasiado rápido, los chicos lo naturalizan desde bebés. Agarran un celular y saben cómo tienen que manejar. El concepto de lo multimedia, de lo transmedia, de mover la mano para... Es increíble, pero bueno. No venimos a hablar de esto. Bueno, ¿de qué venimos a hablar? No nos dispersemos más, sino que queríamos plantear este proyecto que va a ingresar al Congreso Nacional y que tiene que ver con la reglamentación de una ley que había generado mucha expectativa, pero que se quedó a mitad de camino, que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis. Hay una decisión del Ministerio de Salud de la Nación de avanzar con medidas que eran solicitadas por aquellas cámaras, integrantes de organizaciones que entienden en el cannabis medicinal una oportunidad para mejorar la condición de salud de los pacientes. Algo que tiene un respaldo médico, no solamente aquí en la Argentina, sino en el mundo, y en el que se radican muchas expectativas. Al principio tenía que ver con algunas enfermedades, en particular con la epilepsia. Esto es lo que había ocurrido con el gobierno anterior. Ahora se quiere dar una ramificación a otras áreas, pero además con la posibilidad de que haya un cultivo personal, un autocultivo. Porque eso también estaba en discusión, Pablo. Porque mucho se hablaba de la utilización, pero que era, o es, prácticamente imposible conseguirlo. Primero que es muy difícil de conseguir. Con una burocracia enorme. Claro, absolutamente. Y después está la calidad, que se pone en juego también ahí. Y la tercera es la criminalización. Lo que plantean aquellas personas que necesitan el cannabis medicinal para una terapia es que el Estado no los criminalice. Si estamos formando parte de una estrategia para ayudar a un hijo, a un familiar y demás, que esto no esté en la mira de la criminalización. Lo que pasa es que te decían, a esto lo podés utilizar, usalo, está permitido, pero era imposible conseguirlo. Absolutamente. Y cuando uno intentaba hacerse por sus propios medios esa posibilidad, allí entraba la justicia. Efectivamente. Porque no estaba permitido, obviamente. Bueno, en este sentido, el ministro de Salud, Ginés González, no está tan convencido de la legalización de la marihuana. No es un concepto que él incorpore, pero sí... Uruguay avanzó en ese sentido. Uruguay avanzó en ese sentido. Ginés González no, tiene alguna cautela en que a lo mejor ese debate se termina dando, ¿no? Pero sí en la cuestión del cannabis medicinal como un elemento sustancial para las terapias médicas. Vamos a ver en detalle qué indica el proyecto que impulsa el Ministerio de Salud. El Ministerio elaboró una propuesta para una nueva reglamentación de lo que es la ley 27.350. Se va a impulsar la producción pública del aceite de cannabis, se va a permitir el cultivo con fines terapéuticos, lo que decimos el autocultivo, y el expendio de aceite en farmacia. Acá lo que señalabas vos, ¿no? Claro. Hoy es muy difícil conseguir el aceite canábico. Hay un mercado negro. Había un mercado negro, había una ilegalidad. Lo que se quiere es que con una receta médica uno pueda ir a la farmacia y que le puedan vender el aceite de cannabis, que va a tener un control por parte del Estado. 3 elementos claves, ¿no? que tienen que ver con este cambio que impulsa el Ministerio de Salud. Se generó un encuentro del Consejo Consultivo que incluyó una ampliación de las representaciones de actores sociales. Ahí se han incorporado las organizaciones civiles y las universidades.
En este Consejo Consultivo presentó el proyecto el Ministerio. Clave el tema de las universidades, porque también lo que se pretende es que no todo quede en manos de los laboratorios, que no se convierta en un mero negocio. Y aquí las universidades podrían tener un rol sustancial, no solo en la mejora del producto, sino también en la producción. Bueno, y también, claro, lo mencionábamos en la placa anterior, la producción pública. Los estados también allí, claro, estando en el proceso de cultivo. Ya hay algunas provincias que han avanzado. Efectivamente, hay algunas provincias que lo han hecho y aquí la cuestión es que no quede como un negocio de laboratorios. Buscan mejorar el acceso al cannabis medicinal hasta cómo ampliar su uso a otras patologías. Insistimos con esto, hasta ahora se venía utilizando en solamente una de las enfermedades. La idea es que esto pueda llevar a otras, ¿no? Que no sea solo para la epilepsia. La reglamentación actual solo la autoriza, lo decíamos, para la epilepsia refractaria. También se debatió cómo alentar la investigación clínica, preclínica y epidemiológica, porque una de las cuestiones claves de esa ley que se aprobó era, bueno, esto va a permitir avanzar en el sustento científico, pero para eso se necesitan recursos, se necesita incorporar a las universidades, se necesita reglamentar ese proceso, algo que no había ocurrido. Por eso también la convocatoria, la producción a través de laboratorios públicos. En un punto central se contempla un cultivo controlado por calidad, porque además el Estado va a acompañar ese autocultivo, para garantizar que haya calidad en esa producción, porque estamos pensando una persona que genera los elementos para asistir a su propia familia. A ver, cuando decimos autocultivo, Pablo, y por ahí está bueno explicarlo y está bueno este dato, por ahí no es libertad para todo el mundo. No, claro que no. Lo tenés que anunciar, tiene que haber el famoso protocolo, pero en este caso también se aplica. Va a haber un registro. Va a haber un registro en donde vos tenés que anunciar y hay un control de calidad hacia el cultivo que vos estás realizando. Claro, porque esto es central, porque vos estás hablando de la salud de las personas, claro, ¿no? Alguien que va a tomar el cannabis medicinal necesita que esa planta y todo el proceso posterior cumplan con los requisitos que requiere el Ministerio para todo. Exactamente. Hay que cumplirlo en esos términos. ¿Qué dicen aquellos que ya avanzaron en el autocultivo? Nosotros generamos con mejor calidad que lo que se podía llegar a ofrecer en otros mercados. Bueno, esto lo tiene que garantizar el Ministerio de Salud y esto también es importante. Vamos a la próxima trama. Se contemplan las 3 formas más comunes del cultivo medicinal. Acá está el eje. El cultivo personal, el cultivo solidario para terceros, acá se incorpora otro elemento, las personas que tienen la capacidad de hacer el cultivo, pero además de producir el cannabis y pueden ayudar a otros que no la tienen, esa capacidad. Y el cultivo agrupado, todas modalidades que excluyen el lucro. El cultivo agrupado tiene que ver con una especie, no es el término, pero sería como una idea de cooperativa. Sí. Pensé exactamente en lo Claro, esta cuestión de asociarse para generar no solo las mejores condiciones, sino la calidad. Y está bueno el dato de excluir el lucro, es decir, no es una comercialización, es decir, yo cultivo para vos, pero yo te lo vendo. Porque además, si no, ahí vos corres el riesgo, ya no solo con la cuestión de los laboratorios, sino de que se armen cuestiones comerciales que después terminan, sobre todo ligadas con la marihuana, en otra cuestión. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es cannabis medicinal, es la posibilidad de hacer... Pero que está, ¿no? Se mete ese debate. Las organizaciones quieren meterlo porque lo que buscan es sacar la criminalización que hoy se tiene de el consumo de marihuana y avanzar hacia una legalización. Pero insistimos, todavía el Ministerio no lo plantea. No. El Ministerio está hablando por ahora del cannabis medicinal, no de la legalización de la marihuana, y es importante marcar estos 2 ejes. Y en la última de las tramas, la calidad del aceite va a ser evaluada, lo decimos, por las universidades, esto es muy importante, a través del Estado, las cuales a través de sus programas de extensión vinculados al cannabis medicinal van a trabajar para el testeo de sustancias de cultivos, para experimentar, para fortalecer la investigación y el acceso. Importantísimo que las universidades formen parte de esta estructura y que lo puedan hacer de manera muy amplia, porque esto además federaliza. Sí, claro. Porque las universidades permiten esto, que no se centralice todo en Buenos Aires, sino que a través de cada una de las universidades puede haber esa articulación. Es más, los mayores avances con respecto a este tema, y como decíamos, con algunos territorios del Estado, provinciales, que han avanzado, es, por ejemplo, la provincia de Jujuy, que desde hace más de un año ya ha comenzado con una experiencia de cultivo, con algunas polémicas allí en el medio, pero que lo estaban haciendo. Mendoza también intenta avanzar. Lo que vos hablabas de un federalismo, las provincias han estado a la vanguardia en este tema. Hace algunos días hablábamos en Telediario con Carlos Laje, que es uno de los principales impulsores, propietario de una clínica en Córdoba.
en algunos momentos estuvo detenido por esa criminalización que se hacía del consumo del cannabis, de la producción del cannabis. Él había comenzado a hacer este proceso por su hija, que tenía una patología auditiva, y él entendió que a través de esta metodología lo ayudaba. Hay tantas historias individuales de lucha claro, para que esto se lograra, para que se entendiera en la comunidad científica y sobre todo en la decisión política lo importante que era esto. Los médicos inmediatamente adoptaron esta situación y se van adaptando. Bueno, ahora van las decisiones políticas que acompañan. Es fundamental no criminalizar este aspecto. Es un tema que es interdisciplinario en cuanto al debate, porque vos hablabas de la medicina, la ciencia, hablamos de lo social también y hablamos de lo político. Es decir, está todo entremezclado en un tema que seguramente va a abarcar mucho de nuestra agenda en los próximos días. Y como muchas veces sucede, Mariano, la política está llegando mucho más tarde. Las leyes están llegando mucho más tarde. Primero hay un cambio social, hay una adaptación y después finalmente se llega a esta instancia. Bueno, es que mucho de lo que vos nos trajiste y nos mostrabas allí en las tramas, es mucho de lo que se está haciendo. Claro. De manera ilegal, por un mercado negro, por afuera, con muchas inseguridades. Ahora hasta con una tolerancia. En algunos casos se sabe que esto ocurre y no se toca. Bueno. Y esto está mal, porque lo importante es que se legalice este proceso y que el Estado cumpla un rol contralor. Sí. Que se garantice que esa producción sea la adecuada. Bueno, ojalá que pero no solamente la política, también la medicina fue bastante reacia en su momento. Bueno, claro, lo decíamos al comienzo, ¿no? Se avanzaban como en dos caminos paralelos hasta que la medicina fue advirtiendo de que se podía, en algunas enfermedades, sobre todo en la epilepsia, pero después en otras también, encontrar allí una respuesta, ¿no? Así que bueno, es muy bueno que el debate se plantee y que se dé en los ámbitos que se debe dar. Ah, por supuesto. Absolutamente. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Que tengan linda jornada. Que tengan buena semana. Lo vamos a esperar aquí durante toda la semana. Va a ser un placer. Continuamos.